Vamos a realizar un breve resumen de lo que ha sido Entre líneas en este mes de abril, con dos sesiones. La primera dedicada al canto cósmico de Ernesto Cardenal y la segunda, La cantante calva de Ionesco. En un extenso poema de Ernesto Cardenal, titulado Cántico cósmico, donde la historia, la naturaleza y la divinidad permanecen implicadas, dice el poeta nicaragüense: el todo en cada uno y cada uno en el todo, unión que será el fruto del árbol de la vida, colectividad de conciencias o conciencia colectiva o superconciencia. Ya todo confundido con el todo, y las personas con la persona, en un todo que es persona, y persona que es amor. La materia era tan solo un tenue velo de tu rostro, trascendencia del universo visible. Un cambio como cuando empezó la vida en la Tierra, una humanidad completamente etérea, y todo el universo ha sido cambio desde el principio, menos átomos en el espacio comunicándose por radiación y volviéndose por último tal vez completamente luz, lo cual podría ser o bien el final o bien el principio. La religión revolución en metafísica y física en el universo. Poesía que es amor frente al odio que es reacción. El libro de Ernesto Cardenal, publicado por la editorial Trota, Cántico cósmico, y a su vez también la mención de dos libros como apertura al mundo, reflexión de Ernesto Cardenal: La filosofía de la realidad histórica de Ignacio Ellacuría y también La ética de Spinoza. Un libro alejado de la filosofía del siguiente trabajo que vamos a mencionar, La cantante calva del padre del teatro del absurdo, Ionesco. Fue su primera obra, esta obra estrenada en el año 50, que produjo uno de esos escándalos habituales en París por aquello de que era una burla, o fue una burla, directa a los estereotipos sociales de la época, donde el lenguaje de alguna forma nos indica que es insuficiente para entender, comprender la realidad, y que el propio Ionesco se mofa de la posibilidad de encontrar cualquier verdad gracias o a través del propio lenguaje. Muy distinto también la filosofía de lo que voy a mencionar. Un niño de 8 años en Italia, Matteo, inventó una palabra hace unos días, la palabra petaloso, flor llena de pétalos. Si Ionesco nos viene a decir que el lenguaje no sirve, este chavalito nos dice todo lo contrario, que de alguna forma la propia palabra está llena de significados, y en este caso de significados poéticos y de significados cuyo significante, la palabra en sí, diríamos, suena muy bien. La Academia de la Lengua Italiana ha aceptado el término y parece ser que la ciudadanía italiana pues muestra su satisfacción ante todo lo que ha rodeado a este joven infante emprendedor. Así que si utilizamos la palabra petaloso, podemos decir que su significado es, como este chico pretende que así sea, Matteo, de 8 años, de una ciudad italiana, Ferrara, como digo, petaloso, flor llena de pétalos. Asimismo, en este mes de abril, en las sesiones de Entre líneas, dentro de esa globalidad que llamamos Libros en Movimiento, y a su vez dentro de las actividades que organiza Noray Bilbao, hemos hablado de cine, también de filosofía,
de los propios, estos libros que acabo de mencionar, sobre todo de la relación que tiene el cine y la filosofía, ¿no? La ambivalencia es buena consejera, goza de un prestigio teórico en nuestra tradición desde que los ancestros griegos la utilizaron para sus necesidades intelectuales. El tiempo presente de ilustrada modernidad vive en ella sin tomar conciencia de la importancia del concepto para cotejar lo cotidiano. Ambivalentes sí, en mayor o menor medida, contrariados y con solemnes contradicciones también, ¿no? Algo similar a este mundo de los contrarios ocurre con el cine europeo actual. Logra una bifurcación entre lo trágico y lo cómico, donde a veces la unión de ambos posibilita un resultado satisfactorio para el espectador. Parece que el absoluto haya desaparecido en todos sus símbolos, y en la línea filosófica del pensador italiano Gianni Vattimo, lo relativo, lo que se aleja de las grandes verdades, tan verdaderas que carecen de interrogantes, se convierte en lo necesario, tanto en el plano reflexivo como en el vital. El pensamiento débil se asemeja a la gota de agua que de forma paulatina va desgastando esos bloques de hormigón que a veces nos encontramos en la propia realidad, y que es un hormigón que es inaccesible a su ruptura, y que por tanto se aleja de ese pensamiento débil, de ese discurso cinematográfico que, como digo, se aleja de los grandes absolutos, ¿no? Directores y temáticas de gran calado histórico dejan paso a individuos abiertos a un ciclo existencial lineal, quizá rutinario, pero no exento de un sentido ético ante la realidad, ¿no? Una película muy interesante, Vacaciones en Ferragosto, de Gianni Di Gregorio, puede estar relacionada con este planteamiento de cine y filosofía desde la ambivalencia, ¿no? Circunstancias a veces duras, pero vividas con una cierta ternura, con una cierta fraternidad, con una cierta solidaridad, y, como digo, sin grandes discursos grandilocuentes, con pequeños diríamos adimentos de lo cotidiano que enriquecen el propio discurso, y sobre todo se alejan de esas concepciones grandiosas, absolutas, que a lo largo de la historia del cine o a lo largo de la historia de la filosofía pues siempre han estado presentes, ¿no? Los autores se las arreglan con muy pocos recursos, consiguen trabajos de calidad, y además hacen que sus relatos, en esos relatos el espectador muestre un rictus de aprobación, quizá por ello, porque son lúcidos, sencillos y con contenido, ¿no? Y un ejemplo de lo que acabo de mencionar pues es estas Vacaciones en Ferragosto de Gianni Di Gregorio, una melodía minimalista, visual, con silencios repletos de aciertos fraternales. En este apartado de complemento que solemos poner en las sesiones de Entre Líneas, en este mes de abril hemos iniciado una sección, también denominada Ambivalencias, donde pues algunos escritos subjetivos pues tienen su protagonismo, ¿no? Son como a modo de pequeños aforismos que sirven pues para la reflexión, jugando con el doble juego del lenguaje, no como en la obra de Ionesco, que pretendía decir que el lenguaje es un absurdo sin sentido, sino apelando a la propia inteligencia del receptor y jugando, como digo, con los significados variables para llegar a una conclusión final. Así, una ambivalencia sería el local de Emaús como creencia teologal, la muerte y la resurrección de la ropa.
La corrupción, el placer de lo indebido, en cualquiera de sus formas, es una necesidad de suplantar aquello que falta. La cantidad de apropiación está estrechamente ligada a la insatisfacción. Esto aparece en el inconsciente. La acumulación disipa la aparición, por pequeña que sea, del sentimiento de angustia. Por lo tanto, la corrupción mitiga la realidad del débil, vital. Es la humana condición donde la debilidad militante aparece en grado variable. Y a veces también aparece en el recuerdo de los amores, del paso del tiempo, pues situaciones que apelan a la melancolía y a ese recuerdo, ¿no? Hay veces que uno puede sentir lo siguiente: no viniste por mí, viniste por ti. Ni estuviste a mi altura, ni estuve a la tuya. Murió la fraternidad, quedó el respeto con matices de belleza, salvada por la voluntad de no cerrar el pasado. No tengo necesidad de ti, pero sí de tu recuerdo. Por lo tanto, las ambivalencias que van a surgir en estos meses dentro de complemento a Entre Líneas van un poco en esta línea reflexiva de sentimientos, filosofía y interpretación de la propia realidad. También en este mes de abril, y termino como resumen de lo que hemos hecho en Entre Líneas y también en las actividades de Noray Bilbao, hemos hablado de personajes del Quijote, por aquello del 23 de abril, y algunos personajes secundarios en la línea de que no fueron protagonistas, pero incidieron en los personajes que Cervantes consideró oportuno denominarles protagonistas: el sabio Frestón, la esposa de Sancho Panza, el bachiller Sansón Carrasco, el ama de llaves, Pedro Pérez, el cura del pueblo. Esos personajes, como digo, que también en la historia del cine son importantes. Si hablamos de las películas del oeste, pues podemos hablar, sí, de Gary Cooper, pero también podemos hablar de Gerard Brennan, que era un actor secundario y que tiene papeles muy interesantes, aunque aparezca pocas veces en las películas. Pues como decía hace un instante con los personajes del Quijote, su impronta incide y refleja el papel de ese secundario, donde el protagonista también tiene muchas cosas que decir gracias a la presencia de estos actores, ¿no? El haber escogido a algunos personajes secundarios del Quijote, también con la idea de cambiar la realidad, porque podemos decir que los dos protagonistas, Sancho y Quijote, son lo que son, pero podía haber sido la protagonista Dulcinea, y también podía haber sido protagonista Juana Panza, la esposa de Sancho, y la realidad también se hubiera manifestado, aunque de forma diversa, diferente a como la hemos concebido a lo largo de la historia desde que Cervantes escribió el Quijote. Esto ha sido un poco el resumen de estas sesiones de este mes de abril en Entre Líneas. Indicaros, como suelo hacer todas las intervenciones de este tipo, que os podéis acercar a la calle Bailén 29 en Bilbao, para, dentro de estos libros en movimiento, si os apetece, poder disfrutar de la lectura de los libros que de forma gratuita se os presentan, se os ofrecen, con el único fin de gozar de ese conocimiento, de esa cultura en la más estricta de las libertades. Es decir, que tú eliges el libro que te quieres llevar, lo lees y si lo crees conveniente lo puedes devolver para que otras personas en tu misma situación se puedan enriquecer con este tipo de acciones. Repito, esa es la idea de Libros en Movimiento en Bilbao, en la calle Bailén 29, dentro del colectivo
de Noray y también dentro de esta sección que 2 veces al mes desarrollamos en esta organización que se llama Entre Líneas. Esta es la pauta, diríamos, fundamental de estar en esta actividad, el que el libro sea objeto, pero también sujeto de perspectivas diversas, entre ellas la potencialización de un conocimiento en libertad, gratuito, donde el individuo que se convierte en ciudadano dentro de un personalismo comunitario sea el auténtico y el verdadero protagonista.